Iglesia, te damos la bienvenida desde esta tu iglesia Tierra del Sediento aquí en Bogotá, Colombia, tratando de llevarte una palabra de paz, de esperanza, de amor, dada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te bendigo. Entonces, todos nosotros a veces no nacemos para hacer el bien, porque a veces nosotros venimos contaminados, ¿cierto? A veces venimos contaminados de obras que incluso nuestros antepasados hicieron con nosotros. Porque si algo la palabra dice que todo aquel que maldice al Señor por cuántas generaciones será maldito, si no busca al Señor. Entonces será maldito hasta por la tercera y cuarta generación, ¿vale? Es lo que dice la palabra. Pero otra cosa es después que nosotros nos convirtamos. Es cuando nosotros comenzamos a corregir nuestra vida. Pero hay personas que en este mundo no llegaron a ser bien. Y más, tienen un propósito. A veces Dios permite que esas personas estén en el mundo. Entonces nosotros venimos a ese mundo sin no entender. Primero venimos sin entendimiento. Porque venimos todavía niños, todavía no tenemos conciencia. A medida que va pasando el tiempo, es cuando nuestra conciencia comienza en nosotros a darse, ¿cierto? Porque hay gente que, por decirlo así, una tradición de lujo, una familia de lujo, por poner un ejemplo. Entonces, si viene maldiciendo a Jehová por generaciones, esas generaciones que se perdieron, ¿hicieron bien? Se hicieron mal. Vale. Entonces nosotros, por nuestro pecado, todos estábamos condenados. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios cuando nacimos. Pero afortunadamente, Dios a nosotros nos ha dado un momento de salvación. ¿Amén o no amén? Uy, pastor, ¿y usted está muy duro? No, es así, es la realidad. Peor es que yo les hable mentira, les digo, sí, todos venimos a hacer el bien. Entonces salimos de aquí, encontramos al que mata, encontramos al que roba. Y pastor, pero espérese un momentico, usted dijo una cosa y ahora está diciendo, me encontré con otra realidad. Así son las cosas. Pero espérese, viene algo, que viene la esperanza, ¿cierto? Y viene la salvación. Entonces, todos estábamos inclinados a hacer lo malo. Incluso yo recuerdo en la época de mis hijos, cuando los niños estaban más pequeños, de pronto nosotros ya estábamos en los caminos del Señor. Ya llevábamos aproximadamente, digamos, cuando nació el último o nació la una, nosotros llevábamos casi 4 años en el Evangelio. 3 años en el Evangelio, 4 años. Y ellos en la casa no hacían cosas diferentes, o sea, todo lo hacíamos basado en la palabra, siempre lo hemos hecho basado en la palabra. Pero en cierta ocasión, de pronto nosotros veíamos que si se estaban perdiendo los dulces, y se perdían los dulces, ¿y quién eran los dulces? Hasta que ya nosotros sabíamos que eran ellos. Y una vez le preguntábamos, bueno, ¿y qué tienes atrás? Y ellos sabían que tenían dulces en la mano, ¿cierto? ¿Y qué decían? ¿Qué tienen atrás? No, nada. Seguro que no tienen nada. No tengo nada. Entonces uno decía, pero ¿cómo es posible un niño que no lo hemos llevado en contacto con nadie, por qué tiene esa intuición de maldad? ¿Ya? Y era algo ingenuo, pero nosotros no lo habíamos enseñado. Todavía no habían ido al colegio como para que digan, bueno, lo aprendieron en el colegio. De pronto todas las personas que estaban a nuestro alrededor tenían esa formación cristiana. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros en nuestra formación al inicio venimos contaminados de pecado. Eso lo tenemos en nuestro ser. ¿Vale? Entonces Dios coloca en nosotros un proceso de renovación. Ahora, a veces nosotros pensamos que ese proceso de renovación es como si nos colocaran en un servidor o en un colador, Dios nos echara el agua, nos sacudiera y quedáramos limpios. Bonito si fuera así, ¿cierto? Pero no es así. Eso requiere un tiempo que quizás ocurre durante todas las etapas de nuestra vida. ¿Y quién necesita participar en esa etapa? Primero Dios, ¿cierto? Porque sin Él no somos renovados. Y la segunda persona que debe participar en ese proceso, ¿quién es? Bueno, el Espíritu Santo también. Y todas las cortes celestiales, vale, amén. ¿Y quién más necesita participar ahí? ¿Quién? Uno mismo. O sea, si uno mismo no participa en esa etapa de renovación, ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a ver lo que tiene hoy para nosotros. Hoy la palabra tiene por título Conociendo nuestras mentes. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Conociendo nuestras mentes. Karen, ya que alzaste la mano, ¿cómo se llama la palabra?
¿Yo? No, conociendo nuestras mentes. Amén, amén, amén. Entonces, vámonos por favor a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, ¿no? Por eso decía, ¿cómo dije? Pero entonces una pregunta. Señor. Para que siga con el tema. Entonces, si una persona no decide Capítulo 2. ser renovada, por más que Dios lo busque, porque le mande profetas, o le mande predicadores, o le mande gente que ore por él. Si ella misma no decide ser renovada, si no participa en el proceso de renovación, entonces no estamos haciendo nada. O sea, no está participando y se puede perder. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Corintios 2 está después de Corintios 1, ¿cierto? Así que hermanos. Momento, por favor, esperemos ver. 2, o sea, todo el capítulo 2. Recuerden que el capítulo 2 está antes del 3 y está después del 1. Amén. Proclamando a Cristo crucificado. Amén. Así que a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3. Y entre vosotros. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6. La revelación del Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Pero hablamos sabiduría de Dios, el ministerio, la sabiduría oculta que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. 9. Antes, como estaba escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido el corazón el nombre de las cosas que Dios preparado para los que leamos. 9. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sobre las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino por la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual y lo espiritual a lo espiritual. Bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, más el no juzgado. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien nosotros tenemos la mente de Cristo. Repítame esa 15, por favor. El 15. El 15, la 16, perdón. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le
instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Porque fíjense que ahí hay un tonito de pregunta. Porque ¿quién? ¿Quién conoció la mente del Señor? Para que le instruyese. ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok. Fíjense que aquí comienza una palabra. ¿Cómo se llamaba la prédica de hoy? Ya que Erika había dicho. No, decía proclamando que sí crucificado. Conociendo nuestra nuestra mente, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es la palabra clave aquí? Pastor, ¿qué es una mente? Yo tengo mente, pastor. Claro que sí. ¿Qué sería una mente? La forma en que tenemos nuestras ideas, la forma que vemos el mundo, tiene ganas de llorar. Puede ser, sí, puede ser. No sé. De a uno, por favor, no todo a la vez. Mami, es la forma en que nosotros pensamos, decimos, actuamos. Ok, ¿y de qué manera? Voy a hacer bien o mal. Depende de la ética que tengamos, que cada persona tiene como un tipo de ética y una forma de construcción diaria. Ok, el que no tiene ética entonces no tiene mente. No puede tener mente, necesariamente. Una mente sin ética. Una mente sin ética. pero de pronto sí puede tener mente, pero un poco más vacía, ¿no? Porque no tiene los valores necesarios y las cosas necesarias para poder estar en una sociedad. Bien, ok, sí. Ya tenemos el concepto de lo que es más o menos mente. Pero entonces buscamos un diccionario y mente no es más que la facultad del cerebro que permite reunir información, razonar, extraer conclusiones. O sea que nuestra mente es donde nosotros comenzamos a hacer el raciocinio. ¿Y qué hacemos? Entra cierta información y la información entra derechito. No, o sea, yo creo que nosotros lo que hacemos es, espérate, me está llegando tu información, a ver, ya la procesé, ok, ahora sí sigue. Eso es lo que hacemos nosotros. Procesamos esa información y luego podemos tomar conclusiones acerca de ella. Eso es lo que prácticamente podría ser nuestra mente. Y viene de una palabra del hebreo que quiere decir corazón y alma, y también del griego que es dianoia, que significa la primera, o sea, que quiere dar conciencia reflexiva de pensamiento moral, como la que decía Alicia. Entonces, nosotros en este momento tenemos una mente. Tenemos una mente, Dios nos la dio. Ya viene dentro del paquete completo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Amén o no amén? Entonces, todos tenemos nuestra mente. Pero vamos a ver, ¿y qué tiene que ver eso con lo que nosotros inicialmente habíamos leído? Porque generalmente nosotros, fíjense que aquí la palabra comienza a mostrarnos a nosotros, digamos en el versículo, los versículos 5 y 6, porque para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque muchas veces el conocimiento, ¿dónde va a llegar? Acá, ya lo hemos dicho. Entonces, cuando el conocimiento llega acá, en teoría nosotros podemos tener cierto tipo de formación, que el hombre muchas veces le llama sabiduría. A veces la sabiduría puede estar fundamentada en el conocimiento o puede estar fundamentada en las experiencias. Porque nosotros no sé si hemos escuchado que aquellos indios mama, que por allá, que en los montes, en los cerros, etcétera, etcétera, en ciertas tribus siempre hay un sabio en medio de ellos. ¿Y será que ese tipo sabe de leyes, de ética, de formación nuestra? No, eso no creo que tenga formación en eso. Exacto, entonces lo que queremos decir es que el hombre puede tener una sabiduría basada en conocimiento humano o puede tener una sabiduría basada en sus experiencias vividas. Entonces, por decir algo, a esas personas que están basadas en sus experiencias ya de pronto sabrán
cuándo pueden sembrar. Ellos miran al cielo y dirán, ok, creo que este mes no se puede sembrar porque hay unas nubes que vienen, que la lluvia, que el sol, que etcétera. Y ellos ya tienen sus experiencias vividas. De pronto verán un animal y le dicen, no le des eso, échale aquello o apártalo del otro. Pero son experiencias que han vivido. En cambio, de pronto una persona que ya ha sido más formada en cuestiones académicas, él dirá, no, un momento, eso no tiene criterio, no tiene forma de ser, no tiene tal cosa. Pero con su conocimiento también. Entonces nosotros en el hombre llamamos eso sabiduría. Pero aquí la palabra nos está diciendo que eso no es, que nuestra fe no esté fundada en nuestra sabiduría humana, sino que debe estar fundada ¿en qué? En el poder de Dios. En el poder de Dios. O sea, si la sabiduría humana no está fundada en el poder de Dios, perdón, no está fundada ni en formación humana, ni en formación experiencia, ¿es necesaria las dos para demostrar el poder de Dios? No, o sea, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es la ciencia como hombre la interpreta. Ya, pero de pronto si hay ciencia no quiere decir que haya conocimiento o poder de Dios. Porque un poder de Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál sería un poder de Dios? Pues, digámoslo así, de que cuidar lo que entre en la mente sea conforme a la palabra. Ok, eso es cero, muy bien, perfecto. Pero no es poder de Dios como tal. Un poder de Dios es que tú vengas enferma y yo coloco tus manos sobre ti y digo, en ti hay sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es como libertad. Eso es poder de Dios. Poder de Dios es que cuando yo coloque las manos sobre ti, yo declaro e imparto el Espíritu Santo sobre ti. Eso no lo puede tener ni la sabiduría humana, ni tampoco lo puede tener las experiencias vividas. Humanas sin conocer a Dios. ¿Me di a entenderlo? O poco más o menos. Con sí, con sa. No, pero pues, igual también ahí va a entrar y que bueno, y eso también es un momento, el tema de la fe de la persona. Claro. Para permitir darle permiso a Amén, pero estamos hablando que la fe está desligada, debe estar desligada del conocimiento humano. O sea, yo no puedo decir de que tú para tener fe debes hacer bachillerato. Ah, no. Yo no puedo decir entonces de que, bueno, si no es bachillerato debe ser universitaria. No, solamente lo que para tener la fe lo que debe tener es un corazón sencillo, humillado delante del Señor. Y el Señor hará el resto, porque ahí hará el poder de Dios. Por ejemplo, el endemoniado de Gadareno, el endemoniado de Gadareno, no sé, no. Gadareno, el endemoniado, señor, ven, tú sabes lo que quiere decir. El Gadareno, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Consciente? No estaba consciente. Sin embargo, hubo poder de Dios sobre él cuando Cristo le dijo, sé libre, y echó fuera de él los demonios. Eso es el poder de Dios. Que tú lleves la presencia de Dios, que tú lleves el poder de Dios. Eso va aparte, o sea, la fe va aparte de la sabiduría humana. Es lo que me está diciendo a mí esto, el texto, ¿vale? Y además de eso, me está hablando a mí que hablamos una sabiduría oculta de Dios que predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo pudo interpretar, porque dice que si no hubiesen matado a Dios. Porque los que mataron a Cristo eran altos funcionarios. Sí, eran altos funcionarios. Doctos en la palabra. Preparados en la palabra. Pero ellos tenían sabiduría de Dios. No, porque no habían recibido el poder de Dios. Es lo que nos está dando a entender esto. Pero ¿por qué nosotros no habíamos entendido eso? ¿Por qué ellos no habían entendido? ¿O por qué de pronto habrá mucha gente que todavía no lo entenderá?
Porque pasa algo. Es la mente. Es donde nosotros comenzamos a procesar. La mente es la batalla de nosotros. Es el verdadero campo de batalla de nosotros. Porque si lo habíamos dicho, cuando nosotros muramos, ¿para dónde se va el cuerpo? Para la tierra. Para la tierra. Para la tierra. Para la tierra. El alma va para dónde. Para el cielo. Pero si qué, si se regenera o si se arrepiente. ¿Y el espíritu para dónde va? Al Padre. Amén. ¿Ah? El espíritu va al Padre, porque es el aliento de vida. Otra vez. Entonces, el aliento del Padre, el espíritu va al Padre, el cuerpo va para la tierra, aunque luego en la segunda venida de Cristo seremos todos, ¿qué? Bueno, pero ya se ve el cuerpo restaurado. ¿Qué habrá que? ¿Cómo lo hará el Señor? No sé, pero Él va a hacerlo. Y para todos los que quemaron, yo no sé, Él lo va a hacer. Yo no lo sé hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, y con nuestra alma, los que se arrepientan van para el cielo, los que no se arrepientan, ¿para dónde van? Para el infierno. Hasta ahí vamos todos claros, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo nosotros funcionamos, y que tiene que ver eso con nuestra mente. Claro que sí tiene que ver con nuestra mente. Porque las acciones y los vínculos de la mente están asociados, primero, a la voluntad del hombre. Segundo, están asociados a la inteligencia del hombre. Y tercero, a las emociones de los hombres. Estamos hablando de las acciones y los vínculos de la mente del hombre. La primera, ¿dónde está? A la voluntad del hombre. Pastor, ¿y qué tiene que ver una voluntad del hombre? Alguien que me ayude, por favor, con Isaías 42:16. Alguien con Primera de Crónicas 12:38. Isaías 42:16. Alguien con Primera de Crónicas 12:38. Amén. Alguien con Segunda de Corintios 2:1. Salmo 7:13. Salmo 7:13. Bien. Primera de Crónicas 28:9. Amén. Entonces, vamos a ver todo lo relacionado de la mente con la voluntad de Dios. Perdón, con la voluntad del hombre. Bien, con la voluntad del hombre. Entonces, la mente, según la voluntad del hombre, ¿qué hace? Por ejemplo, guía. Crónicas 28:9. Primera de Crónicas, gracias. Primera de Crónicas. Crónicas. A ver, dije Isaías 42:16. Primera de Crónicas 12:38. Segunda de Corintios 2:1. Salmo 7:1-3. Primera de Crónicas 28:9. Amén. Entonces, ¿la mente qué hace? Primero, guía. ¿Quién me ayuda con Isaías 42:16? Entonces, la mente guía para la voluntad humana. Dice, guiar a los cielos con un camino que no conocían, pues habían dado por sendas que no habían conocido. Delante de ellos enviaré las tinieblas de luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas los haré y no los desampararé. Amén. Y no los desampararé. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. O sea, que la mente sirve para guiar. Uno toma un propósito, va y vamos a guiar este grupo. Este grupo está como que suelto. Y vengan todos, yo los guío. ¿Sí o no? Entonces la mente guía. Estamos dentro de la voluntad de la mente. También sirve para tomar decisiones. ¿Quién me ayuda con Primera de Crónicas 12:38? ¿No era 28:9? No. Es Primera de Crónicas 12:38. Dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear
vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por el rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel están a un mismo ánimo para poner a David por el rey. Ok, dice ahí que ellos vinieron a colocar a David, ¿por qué? Por rey, porque estaban en la toma de Hebrón. Entonces, en ese caso será, ellos llegaron a ver qué ocurre ahí. La palabra no dice eso. No, él dice que Vinieron a qué? A guerrear. ¿Y a guerrear qué será? ¿Que tomaron la decisión de ir a guerrear? con un corazón perfecto. Ok, entonces tomaron la decisión de ir a guerrear y tomaron la decisión de colocar a David por rey. Entonces, la mente decide, o sea, toma decisiones. Ella toca tomar una decisión. Ok, dice la mente, listo, vale. Y toma su decisión. Entonces, ya sabemos que la mente, en según su voluntad, guía, toma decisiones, determina. Segunda de Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, tomé la decisión de qué? Tomé la decisión de iros a vosotros. Y lo hice con temor y temblor. Y sabiduría. O sea, él en ese caso determina, o sea, en ese caso él dijo, voy de que voy. Porque una cosa es tomar la decisión. Nada voy a ir. Pero llegó mañana. Ay, pasado. Traspasado. Un mes. Mi decisión es que yo tengo que moverme, Señor. Pero determinaste ya en salir, de coger los zapatos y ya arranco porque arranco. Entonces, una cosa es tomar una decisión y otra cosa es determinante. O sea, tiene que ser es ya. Entonces, ¿eso lo hace quién? ¿El corazón? Lo hace la mente. Va, la mente. Vamos a ver si la mente planifica. Salmo 7:13. 7, 1 al 3. Amén. Ándele. Espera, ya lo estoy buscando. El 7. Amén. Salmo 7, 1 al 3. Mientras tanto, alguien que me vaya buscando Primera Crónica. Primera Crónica 28:9. Porque la... Amén. 28:9. Amén. Dale, mi amor, dale. 7, 1 al 3. Estaba meditando, estaba con el pensamiento. 7:1. Y he confiado, sálvame, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que persiguen y libran. No sea que desgarren. ¿Ya? 7, 1 al 3. No, Al 13. No, 3, al 3, al 3. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que persiguen y libran. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Bien. Entonces, eso lo que está diciendo es que cómo planifica uno que primero tiene que llegar al Señor, cómo planifica uno de que no sea, Señor, de que, oiga, que no me desgarren, yo tengo que evitar que me desgarren mis enemigos, yo tengo que hacer primero acercarme a Dios, evitar que mis amigos, mis enemigos me desgarren y que, Señor, y si yo he hecho esto, entonces yo voy a meterme por este lado. O sea, en cierta manera estamos organizando una manera de nuestra vida, pero eso ¿quién lo hace? Es la mente. Vale. La mente tiene voluntad de hacer las cosas. 1 Corintios 28:9. Amén. 28:9. Había entonces allí. Crónicas. Sí, señor.
personaje dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo, entiende todo dentro de los pensamientos. Si tú me buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Entonces dice, búscalo con ánimo pronto, búscalo con un ánimo determinado. Entonces, es ahí que todo hace la mente. Fíjense, estamos asociando lo que hace la mente asociado a la voluntad. Entonces ya sabemos que la mente guía, la mente toma decisiones, la mente determina, la mente planifica, la mente tiene la voluntad de hacer las cosas. Pastor, pero yo a veces escucho, quiero cantar una alabanza, pastor, aquí. Sí, la mente también es para eso. La mente canta y llora. Con eso también hay voluntad. Recuerden que la mente hace parte de la voluntad también. Entonces, es cambiar, también la mente duda o tiene doble ánimo. Santiago 1:8, ¿quién me ayuda, por favor? Amén. Y alguien que me ayude con Salmos 83:5. Entonces, la mente, ahí vamos adelantando porque hay muchas cositas aquí pendientes. Entonces, esas son las actividades asociadas a la voluntad. Entonces, habíamos hablado de lo que dice Santiago 1:8. No lo encontré. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el hombre de doble ánimo es aquel que dice, bueno, yo voy a tomar la determinación de ir allá. Ok, tomó la determinación, toma la decisión, sí señor, mañana mismo yo voy para allá. Entonces, está determinado y toma la decisión y va para allá. Wow, un hombre berraco o una mujer berraca. Pero de repente ya llegó allá. ¿Cumplió con su objetivo? Sí. No, iba para allá. ¿Tomó la decisión? Sí. ¿La determinación? Sí. ¿Y fue para allá? Sí. Pero ¿qué pasa si ya después que está allá, yo para qué vine? Yo para qué vine, para qué estoy aquí. La cobarda. Entonces, ocurre algo en la mente que viene el desánimo. La duda, el desánimo. Son espirituales. No todo está asociado a los espíritus. No, el desánimo. No, el desánimo, es que el desánimo puede ser por influencias. Es por influencias. Pero, ¿cómo así, pastor? Que con influencias, si yo soy cristiano, ya yo ayuno, yo hago alabanza, yo hago tal, pero ¿por qué tengo ese desánimo? Porque es que a veces que nosotros, como somos de doble ánimo, a veces andamos con una doble moral. ¿Me explico? Cuando estamos en la iglesia, no, pero estoy colocando un ejemplo, no es por, sino que toca aprender. Cuando estamos en la iglesia, estamos alabando, adorando, tal. Salimos de la iglesia, entonces, ¿dónde está? Ponme el segundo de Diomedes, ponme el tercero de... ¿Me doy a entender? Entonces, no hay constancia en nuestros pensamientos, no hay constancia en nuestro espíritu. Entonces, el hombre de doble ánimo, ¿por qué duda? Porque está entre dos caminos. Entonces, está un camino, es como el proceso de la conversión y la no conversión, la banda es estrecha, ¿cierto? Supóngase, el día que nosotros nos convertimos, el primer minuto que nosotros nos convertimos, salimos de la no creer a un creer, pero todavía estamos en esa fase que es como gris, que no es negra, pero tampoco es blanca. Y muchas veces nosotros pasamos años viviendo ahí. A medida que uno avanza de la tiniebla y caminamos en la luz, esa persona será de doble ánimo. No, porque entre más te sumerjas en la fe, más se desprende uno del mundo. No sé si me doy a entender. Sí, entre más convicción. Convicción e ir apartándonos de. Supongamos,
nosotros, ¿cuántas horas, a qué hora nos levantamos nosotros? En promedio. De una persona ya que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a estudiar. ¿Qué hora? 5 de la mañana, algunos de nosotros levantamos un poquito más. 3 de la mañana. Bueno, 3 de la mañana, pongámosle 5, 4 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Se levanta uno corriendo, levantar a los niños, o pila que me voy tarde, y desayuno y tal. ¿Cuántas horas nos demoramos antes de llegar, desde que nos despertamos hasta que sacamos a coger el bus? ¿Una hora? No. Llegamos a donde teníamos que llegar. Llegamos a donde teníamos que llegar. ¿Cuántas horas nos demoramos ahí? 1 horita más. Supongamos que ya llegamos, necesito, llámese a la universidad, llámese al trabajo. ¿Cuántas horas pasamos ahí con promedio? 5 horas. 5, pronto algunos. 6, a veces 8, los que trabajamos. 10, 12 horas. ¿Cierto? ¿Ya llevamos cuántas? 5, 7, 8 y 15 y 10 y 12, van como 15 horas. Mientras regresamos. Regresamos a la casa a 6, 7 de la noche. ¿Qué es lo que primero hacemos? Prendemos el televisor. Porque estamos cansados, necesitamos algo. Porque, Nos empillamos. entonces nos empillamamos tal y vemos televisión. Desde las 7 nos vemos entonces la novela, nos vemos entonces la peliculita y tal. A las 10 de la noche estamos cansados. Ya vamos a acostarnos porque ya no aguanto más. Entonces, ¿cuántas horas? Comemos. Entonces, ahí gastamos casi 18 horas pensando en el mundo. ¿Cierto? ¿En qué momento oramos? No es un momento para orar. Antes de dormir. Antes de dormir, si oramos, Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo. Ay. Pero los que tienen así. No, a todos nos pasa. A mí nunca me pasó. A todos nos pasa. Porque queda dormido. Señor, hoy quiero darte las gracias porque sacamos entonces el animal que llevamos dentro. Tigre. El tigre, el león. Entonces, eso hace que nosotros estemos llenos de dudas, ¿ya? O de desánimo. Pero a medida que nosotros vamos metiéndonos más con el Señor, metiéndonos más, esa duda va desapareciendo, ese doble ánimo va desapareciendo. Amén. Entonces, bien, eso es lo que hace la voluntad del hombre. Ahora vamos a ver aquello que está relacionado a la inteligencia del hombre. Vamos a ver cuántas clases de mentes hay. Hay una mente, para no entrar mucho, y quiero dedicarle un poquito más de tiempo a las emociones del hombre. Pero la inteligencia del hombre, ¿cómo puede ser? Abierta. Wow, una mente abierta, una mente que siempre está como tratando de buscar cosas nuevas. Estoy tratando de buscar cosas nuevas, pero de lo bueno, ¿vale? Pensar. A veces no pensamos. Y no actuamos derechito. Para buscar conocimiento, para entender, para recordar. Y hay veces que también la mente se satura o se embota. Uy, pastor, ¿cómo así? Pero eso no aparece en la Biblia, saturarse o embotarse. Sí, 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14. Sí, la 3:14. El 14 está antes del 15. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Eso lo Rafa ahorita, ¿cómo así de lo espiritual? 2 Corintios 3:14. Segunda. 3:14. Pero sí, ¿cómo así que lo espiritual? ¿Cómo no? ¿Cómo así que lo espiritual? Espiritual a lo espiritual. O sea, quiere decir, repíteme el versículo, pero lo que quiere decir es que nosotros en nuestro Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender
Este no fue el que leí. Ese es de Dios, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo salgo con mi boca de cantar una alabanza, de cantar una adoración, ¿estoy metido en el espíritu o estoy metido en la carne? ¿Ah? En el espíritu, ¿cierto? Porque estoy adorando al Señor. Pero entonces, si ya se despidió todo el mundo y me voy aquí para la esquinita, para la cantinita, el paisito. No, perdón, me voy para la esquina, ¿cierto? Y entonces en la esquina comienzo yo a cantar las cosas y las maravillas que han hecho muchos cantores de mí. Ahora, ¿estoy ahí en la carne o estoy en el espíritu? En la carne. Ahora que estamos aquí, ¿estamos en la carne o estamos en el espíritu? En el espíritu. Entonces, el espíritu enseña al espíritu. Porque lo espiritual es con lo espiritual. O sea, nosotros no podemos hablar de Dios si ni siquiera lo hemos conocido. Nosotros no podemos hablar las cosas del espíritu si ni siquiera yo entiendo lo que es un espíritu. Si ni siquiera entiendo yo lo que es un arrepentimiento, si ni siquiera entiendo yo lo que es dejar el pecado, si ni siquiera entiendo lo que es pecado. Porque para muchos el pecado es normal. Para nosotros era normal el pecado. ¿O no? Para mí pecar era normal. Para ustedes creo que también, antes de conocer a Cristo. Pero ya después que conocimos a Cristo, ya nosotros no podíamos seguir actuando de la misma manera como actúan ellos. Entonces, por eso es que el espíritu edifica al espíritu. O sea, lo espiritual es con lo espiritual. ¿La fe es espiritual o no es espiritual? Es espiritual. Entonces, la fe se transmite en el espíritu. Y el que lo recibe en la carne o lo recibe en el espíritu. En el espíritu. Entonces, lo espiritual es a lo espiritual. La carne es a la carne. El alma es al alma. Pues por eso, lo espiritual a lo espiritual. Al espiritual. En química hay un concepto que dice que lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua se disuelve con el agua, o el aceite con el aceite. Vale. Ahora sí vamos a ver cuántos tipos de mente tenemos nosotros en el hombre. Entonces ya sabemos que hay actividades de la mente relacionadas a la voluntad, actividades relacionadas con la inteligencia. Pero vamos a ver los tipos de mente que tenemos nosotros. Hay unas mentes que son afligidas. Génesis 41:6. Génesis 41:6. Alguien que me ayude con Salmos 97. ¿Quién tiene Salmos? Salmos, ¿quién dijo Salmos? Salmo 97. Deuteronomio 28:65. Génesis 41. ¿Ah? Génesis 41:8. Salmo 97, ¿quién lo tiene? Amor. Entienda acá para que la... Ah, bueno, listo. Deuteronomio 28:65. Deuteronomio 28:65. Ya. Marcos 11:23. Colosenses 2:18. ¿Quién dice amén? Colosenses 2:28. Rafael. ¿Qué busco yo, papi? 28:65. ¿El qué? Sí. Marcos 11:23. Amén. Colosenses 2:18. Yo lo busco. Bien. Colosenses 2:18. 2:18. Y Tito 1:15. Yo lo busco. No, yo tengo 28:65. Tito. Entonces, hay mentes. Entonces, fíjense que ¿dónde se da el conocimiento? ¿Dónde se almacena el conocimiento? ¿En dónde? La primera batalla, ¿dónde es? En la mente. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay una mente afligida. Génesis 41:8. Entonces, la primera mente que nosotros tenemos es la mente afligida. Estamos hablando del hombre antes de conocer a Dios. Todo esto es de un hombre
común y silvestre antes de conocer a Dios. Sucedió que por la mañana estaba agitando su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, ¿cómo estaba en ese momento? Génesis 41:8. Entonces, ¿cómo se encontraba Faraón con esos sueños que le habían llegado? Perturbado. Perturbado, estaba afligido porque él no sabía qué hacer con esa cantidad de sueños que tenía sobre la cabeza. ¿Recuerdan el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y que se comieron las unas con las otras, y él vio que su pueblo se estaba, ¿cómo se llama?, pasando hambre? Entonces, ahí en ese caso nosotros tenemos mentes afligidas, porque tenemos pensamientos de antaño, o pueden ser pensamientos futuros, ¿ya? Pensamientos de antes o pensamientos futuros, y que persisten y persisten y persisten, y eso hace que uno tenga pensamientos constantemente que nos afligen. Tenemos aflicción porque nuestra familia no se convierte. Tenemos aflicción porque de pronto vemos en el mundo tanta cantidad de cosas y no podemos hacer nada. Tenemos aflicción porque es que en mi trabajo hay gente que me critica. Tenemos aflicción porque en la universidad o en el estudio hay gente que me tiene envidia, pastor. Y se imagina cosas que todavía no han sucedido. Entonces, esas son las mentes afligidas para nosotros. También tenemos mentes turbadas. Salmos 97. Salmos 97. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Entonces, con tu ira somos turbados, Señor. Entonces, es cuando esas mentes están turbadas, porque nuestro pecado ha sido tan grande que me siento mal, me siento que me consume, o siento que el Señor me va a coger y me va a dar duro, y andan turbados. Una cosa es aflicción, otra cosa es turbado. Pero hay gente que vive así, turbado, porque creen que nunca han sido perdonados. E incluso ya están en el Evangelio y todavía se sienten turbados por lo que hicieron hace 68 años atrás. Se sienten turbados porque, pastor, es que yo hace 5 años atrás, o hace 20 años, oiga, ya, deje eso al lado. Ya usted fue perdonado, ya fue renovado. Vamos a ver qué pasa con una mente preocupada. Deuteronomio 28:65. Dice: ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Wow. Entonces, así andamos nosotros. Cuando estamos haciendo, ¿cómo andará una persona que pasa haciendo daño? Que pasa atracando, robando, haciendo mal. Ellos vivirán bien o vivirán con sobresalto. Se acuestan y piensan que lo van a robar. Caminan y piensan que lo van a matar. Andan preocupados. O sea, preocupado es ocuparse antes de. Las cosas no han ocurrido y ya están preocupados. Eso es como cuando yo estoy preguntándole a mi esposa, mi amor, ¿qué vamos a comer mañana? Y apenas me están sirviendo el almuerzo de hoy. ¿Ah? O sea, no nos preocupemos porque cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Pastores, que en el mundo hay tanta gente perdida. Sí,
Está bien que te preocupes por ello, pero recuerda que o sea, Dios tiene control de todo. Y Él se gloria porque tú tienes ese afán de ser salvar a las almas. Y hazlo hasta donde puedas. Gózate en eso, dedícate a eso. Pero recuerda que el que tiene control de todo es Dios. Amén. Wow. Y hay mentes que dudan. Marcos 11:23. ¿Quién me ayuda con Colosenses 2:18? Tito 1:15. Tito 1:15. Entonces, hay mentes que dudan. Pasan en duda y en duda y en duda. Pastor, es que es un espíritu de duda, pastor, que ha entrado en mí. Es que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son carnales. ¿Esos son deseos de la carne o es una administración para nosotros? Una administración. No, yo creo que cuando hay la duda, eso genera esclavitud, una duda de la carne. De la carne, porque hay pecados que están sujetos a la carne. O casi todos los pecados están sujetos a la carne. Pastor, entonces, ¿cuándo requiere una liberación, pastor? Ok, si necesitas liberación, tú sabes cuándo necesitas liberación. O sea, la liberación es cuando uno no se da cuenta de las cosas que está haciendo. Y las hace inconscientemente y de repente se levanta y dice, ay, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Eso requiere arrepentimiento o requiere liberación? Liberación. Pastor, y que yo cuando me levanto de repente yo aparezco allá en la azotea. Pues tú estabas despierta, no, es que hay algo, entonces requiere arrepentimiento o liberación. O sea, requiere las dos cosas. Las dos cosas se requieren. Pero hay cosas que requieren liberación. Hay cosas que requieren arrepentimiento primero. El sonambulismo puede ser algunas veces. Por el temor, espíritu de temor, espíritu de sonambula. ¿Ah? No, yo me arrepiento, Señor, porque es que mi sonambulismo se debe a que yo veo, Señor, cosas que no son normales. Señor, yo paso viendo X cosas. Entonces, eso casi lo ministra uno, porque recuerda lo espiritual es con lo espiritual. A veces no, Señor. A veces hay inconsciencia en lo que nosotros estamos recibiendo. Y hay veces nos deleitamos en cosas sin nosotros querer. Dice, la mente es una de las partes más complejas y menos entendidas del cuerpo humano. Puesto que es muy compleja, Satanás tiene muchos métodos sutiles de atacar la mente. Claro. Muy sutiles. Y él hace lo posible para atacar nuestra mente. Dice que aunque puede ser imposible listarlos a todos, la siguiente lista resume las principales estrategias de ataque de Satanás. Así es. Es que muchas veces en nuestra mente lo que hace es que nosotros abramos puertas. ¿Me explico? Cuando vemos pornografía, cuando escuchamos cosas indebidas, de pronto la primera vez no sale nada, pero le estamos dando autoridad a Satanás porque estamos abriéndole puertas. Y en el momento en que se abran esas puertas, adivine qué pasa. Con el tiempo nos vamos a deleitar cada vez más en lo que hacemos. De pronto la primera vez no ocurra nada, de pronto ni la segunda. Pero cuando ya uno comienza a hacer uso de eso, Satanás dice, con que a ti te gusta la pornografía, con que a ti te gusta sumergirte en juegos esotéricos, con que tú te gustan las cuestiones de brujería. Entonces, él comienza uno a orientarlo, a sugerirle, y se va a encontrar con gente en teoría común a eso. Y sin querer le abrimos las puertas. Y después que le abramos las puertas a Satanás y no sabemos cómo defendernos, podemos caer después ya en posesiones satánicas. Y en el infierno. Ya eso sí es del infierno también. No sé si me doy a entender. Empezamos por algo que fue normal. Y de pronto comenzamos a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo. Nos quedó gustando.
Ahí desde ese momento comienza Satanás a hacer uso de nosotros y puede tomar posesión de nosotros. Ahí sí requerimos también nosotros liberación. Pero mientras tanto fue un arrepentimiento que nosotros vinieron presentes en el barrio. No era adecuado ver esas cosas, o escuchar esas cosas, practicar esas cosas. Amén. Otros pecados que se practicaron en el pasado. Amén. Y quedan ahí. Y entonces Satanás sabe que esos pecados, con esos pecados nos puede ¿cómo es? Trabajar. Atrapada. Porque entonces entramos en la duda. Porque es que no solamente con las cosas que estás diciendo, porque por ejemplo ellos se sonámbulos y no con ninguna de las cosas que estás diciendo. No, estoy de acuerdo, no. Pero pueden estar sujetados, pues, hay cuestiones de pronto que vienen de generación en generación. Ya, y hay que saberlas cortar. Pero no solamente, no, estamos hablando en términos generales, lo que le puede ocurrir a muchas personas y cómo caen. Entonces, cuando ellos están practicando el pecado, ya entran en duda. Oiga, ¿será que Dios le gustará? Ellos piensan ya que todo es normal. Hay dudas ya. Eso es lo que estamos hablando, de una mente que duda. Porque como han entrado muchas cosas insanas a nuestra mente, ya dudamos. Ya dudamos. Es lo que me estoy dando a entender. Mente carnal, Colosenses 2:16, 2:18. Entonces, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por su propia mente qué? Carnal. Entonces hay mentes que son carnales. Entonces es esa gente que todo lo en el mundo le parece bueno, son emocionales. Son de esa gente que ellos tratan de hacer todo según lo que haga el mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Nos dejamos guiar. Si todos toman, ¿qué hago yo? También tomo. Si todos fuman, ¿qué hago yo? También fumo. Si todos practican un pecado, ¿qué hago yo? Practico el mismo pecado. Porque somos carnales y somos de los que nos encontramos en la fiesta y los primeros que nos alzamos y los primeros que nos gozamos. Porque somos carnales. A esa gente cuando le hablan del Espíritu Santo nos dicen que locos. Locos, ustedes son unos locos. Están perdiendo su tiempo. O como me dijeron una vez a mí, tanta carne perdida. Pero así éramos todos. Teníamos mente carnal. Ahora, hay gente que es lo peor, lo más contrario, y quizás una de las peores mentes que hay. La mente corrompida. Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada puro, pues hasta su mente es conciencia, están corrompidas. Entonces, hay mentes que son como corrompidas. Entonces es verdad que uno no corrompe. Así. Y tenemos mente corrompida. ¿Cuál es una mente corrompida? Una mente corrompida, y es también quizás una de las peores mentes que hay, es cuando usted conoció a Dios y se aleja. ¿Me doy a entender? La mente corrompida es una de las que de pronto lo estoy expresando en la peor forma. Pero es como yo creo que es que esa gente ya no tiene perdón de Dios. Porque conocieron al Señor y se apartaron, se burlaron de Dios. Y piensan que Dios ya, haz lo que tú quieras conmigo si quieres. Así en pocas palabras. Pero inicialmente fueron ministros, adoradores, profetas. Ahí no entraría a ser corrompido, por ejemplo, una persona que es
conoció de la Biblia, conoció los caminos, digámoslo así, la palabra y todo eso. Y sabiendo que hay cosas que no se deben hacer, las hace y usa como tal, digámoslo así, se escuda de manera perversa Sí. en la palabra y todo, y que uno ve y hacen cosas, pues, que uno dice, "Ve, eso es contra la naturaleza", los que saben, dices, Así está es. actuando como decir, eso es como el lobo disfrazado, bueno. Ni más ni menos. Eso es. Una mente corrompida, aquí es estamos, y del plano espiritual estamos hablando. Hay gente corrompida que no han conocido todavía a Dios. Perdón, hay gente que todavía no conoció a Dios, esos son carnales. Pero el que conoció a Dios y se alejó de su palabra, wow, wow. Ya esa gente no se regenera con nada. Cosa diferente es un ateo, por ejemplo. Es que el ateo no había conocido a Dios. Y él reniega de Dios, pero él nunca cogió una Biblia, nunca se sentó a adorar. Y quizás esa gente cuando se convierte en más poderosa para derribar a Satanás que esta gente corrompida. Pastor, yo quiero hacer una pregunta, pastor, ¿cómo es posible? Y yo he visto, pastor, en televisión, que hay gente que todavía Dios lo usa y son malos, pastor. Sí, tienen de pronto hasta la iglesia llena. Pero ellos algún día tienen que dar cuenta delante del Señor. Porque ellos cuando se montan, ¿de qué hablan? Cuando están en el púlpito, ¿de qué hablan? ¿De quién? De Dios. Y el que no lo conoce, ¿qué dice? Dice, hombre de Dios. Pero cuando se baja del púlpito, wow, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Amén. Entonces a veces Dios los usa por respaldar no a él, sino a los que están sentados. Porque esa gente cuando se dispersa, Dios mío, hay que dar cuenta de los dispersos. Entonces miren, el peor, miren, voy a apartarme para ese tipo de mentes. Romanos 1, 28 al 32, lo voy a leer yo, por favor, lo quiero leer yo. Dice, 27, voy a comenzar a leer. Y de igual modo, Romanos 1, 27 al 32. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las practican. Entonces, este tipo de gente que ya no tiene el entendimiento, lo tiene perdido. ¿Y él qué quiere? También atacarlo a usted, atacarme a mí y hacer que todos se desvíen, especialmente los que están recién llegando. ¿Hasta los bebés? O sea, los que están recién convertidos. No tanto, sí, no tanto los que ya están asentados en la palabra. Porque de pronto el que esté asentado en la palabra, te reprendo y se defiende. Amén, gloria a Dios, porque eso sí debe ser. Pero el que no sabe y se deja guiar, ¿qué pasa? Ya lo corrompió también. Son mentes reprobadas. Wow, de esas mentes, cuidemos de esas mentes. Entonces fíjense todas las mentes que tenemos nosotros y todo aquello que nosotros, esto es más extenso, de pronto otro domingo doy la segunda parte, pero apenas estamos dando es relacionado al hombre. Todavía no estamos viendo lo que Dios va a hacer con nuestras mentes.
Esto es lo que el hombre tiene en su mente. Es la convicción que tiene frente a la fe y al Sí, poder. y estamos hablando del hombre antes de, pero vamos a ver después, de pronto, si Dios permite, en la próxima oportunidad, el próximo domingo, cómo es el hombre después de, cómo debe ser la mente del hombre después de. Amén. Amén. Entonces, así éramos nosotros cargados. O sea, teníamos una mente que afligida, turbada, preocupada, que duda, una mente que es carnal, una mente corrompida. No quiero preguntarles si todavía, pero bueno, si lo quieren, es ¿cómo está tu mente ahora?